a grabar y ya le paso el rol. Ahí está. Bueno, Bien. doctor, me despido. Bueno, un abrazo, esperemos vernos pronto. Bueno, Cuídate mucho. Ando. igualmente. Hasta Bueno, luego. chao. Bueno, a ver a quién tenemos. Sofía y María Isabel. ¿Me escuchan? Hola. Podemos habilitar el sonido, ¿verdad? A ver. Ahí está, Sofía. Bárbara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Qué gusto verte, ¿no? Bárbaro. Y María Isabel también, ¿qué tal si nos acompañas? No. Bueno, vamos charlando, Sofía. ¿Cómo va llevando todo? Bien, estoy al día con las clases. Hoy no subieron nada al campus, estaba viendo. Bueno, vimos. No, hoy estuve viendo y no subieron nada al campus nuevo. Pero bueno, vimos extracción de la quiebra, los efectos patrimoniales, los efectos personales, vimos recursos, vimos conversión, vimos los remedios. Ajá. Bueno, acá María Isabel dice que no puede actuar. A mí me pide que dé una clase de refuerzo de temas de efectos de la quiebra, sobre todo en especial el tema del Perfecto. desaparecido. Sí. Y bueno, para eso estoy. Pero obviamente, Sofía, y lo mismo le digo a Isabel, si lo querés escribir, obviamente nos manejamos por escrito, ¿no? Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier dificultad que tengan, simplemente me lo dicen. Hay una cosa que les quiero decir, que es que yo tengo un grupo personal de Derecho Concursal, que se llama Derecho Concursal UNMDP, o sea, Derecho Concursal Universidad Nacional de Mar del Plata, está en Facebook ese grupo. ¿Qué es lo que tengo ahí? Bueno, lo que tengo ahí es información no tradicional. Hay muchos artículos míos del doctor Pancho Jungenbas, hay videos, cosas para llegar al tema de otra manera, es decir, para que sea un poquitito más agradable, Sofía y María Isabel, tener acceso a algunas cosas. Porque a veces que, sobre todo los libros en la Argentina, los libros jurídicos, no están escritos para estudiantes, ustedes ya se dieron cuenta, están escritos para autores, están escritos para abogados, no tanto para estudiantes. Así que me parece a mí que a veces necesitas un video, necesitas una explicación distinta, por ahí una presentación, no la de PowerPoint, sino una presentación distinta, animada, cosas más divertidas. Así que ahí ustedes me piden formar parte del grupo, tengo a todos mis alumnos de hace muchos años, están muchos de los autores que ustedes leen, están ahí. Está Pancho Jungenbas, está Gabriela Boquín, bueno, toda esa gente pueden interactuar con ustedes sin ningún problema y les pueden preguntar lo que quieran. Y hay fallos. Bueno, ahora se sumó Micaela Brusone, así que le damos la bienvenida a Micaela en Facebook, María Isabel. Sí, está el grupo en Facebook. Yo tengo 3 grupos, uno de Derecho de la Empresa, otro de Coaching para Abogados y este otro de Derecho Concursal, todos vinculados con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que podemos tener contacto por ahí. Si no, les dejo mi correo electrónico, que es muy fácil, es jose@boteri.com.ar. Boteri con B larga, O, T, E, R, I, es mi correo profesional, así que me pueden escribir sin ningún problema. Por cualquier duda, yo respondo todo el tiempo, todo el día estoy conectado, así que no tengo ningún inconveniente. Por ahí quieren algún fallo, alguna cosa ampliatoria, algún artículo, por ahí te falta bibliografía, yo la tengo, no tengo ningún inconveniente en facilitárselas, así que no hay problema. En eso, a disposición siempre. Bueno, me imagino que ustedes ya están bien introducidas las 3 en la materia. Hoy es viernes, son las 8:15 de la noche, y yo me imagino que es pesado venir a ver tema de derecho concursal. Así que lo vamos a hacer lo más agradable posible. La primera cuestión es que ustedes tienen que recordar es esto de que la sentencia de quiebra es una sentencia que es
tanto declarativa como constitutiva. Es muy importante que tengas en cuenta eso. Es decir, antes de la sentencia de quiebra no hay quiebra. Y esto que te parece algo que surge de la ley, de la lectura, y te parece algo natural, esto no era así en el pasado. No crean que fue todo el tiempo así. En el derecho francés y en el derecho, digamos, medieval, la quiebra se declaraba, por eso se declaraba como algo que ya había existido. Es decir, se referían a la quiebra económica. Entonces, lo que hacía el juez, por eso se llama te declaro la quiebra, la idea, lo que hacía el juez era declarar algo que ya había pasado, que el tipo estaba en insolvencia. Ahí estamos con Micaela. Hola Micaela, ¿cómo te va? Ponete cómoda que vamos a divertirnos. No es que venís a pasar una tarde, una tardecita de... No, la vamos a pasar bien. Bueno, entonces... Buenas noches, doctor. Bárbaro. La quiebra se declaraba porque, te estoy hablando del derecho francés antiguo, porque declaraba algo que ya había pasado, y es que el tipo estaba en insolvencia. Esa era la idea. Esa idea quedó en el derecho concursal, pero hoy en día, en la mayoría de los sistemas del mundo, antes de la sentencia de quiebra, no hay quiebra. ¿Por qué les hago esta pequeña introducción? Porque ustedes después van a estudiar, les vamos a dar, te voy a dar algunas ideas ahora, van a estudiar el tema del periodo de sospecha y de los actos ineficaces respecto de los acreedores. ¿Bien? Entonces, te va a hacer un poquito de ruido el tema de la inoponibilidad, de la ineficacia, y me vas a preguntar por qué esto es así, por qué esto del periodo de sospecha, por qué esto funciona de esta manera, este sistema. Y bueno, también tiene una explicación histórica, digamos. Como en el derecho francés y en el derecho, digamos, medieval italiano, la idea era que se declaraba la quiebra, es decir, algo que ya había pasado, esa quiebra económica, esa insolvencia. Lo que hicieron los franceses en ese momento fue decir, bueno, vamos a hacer que una vez que el juez dicte la sentencia de quiebra, declare nulos los actos que haya cometido el deudor antes de la declaración de quiebra por parte del juez, de manera de revocarlos y de que las cosas vuelvan otra vez al patrimonio del deudor para que lo podamos repartir entre los acreedores. Vos te vas a preguntar, bueno, ¿por qué la gente en el pasado pensaba así? Bueno, la gente en el pasado pensaba así porque es natural que toda persona que está en insolvencia sea objeto de abusos o de actos por parte de los acreedores, o que malvenda sus bienes, ¿verdad? En el tango, por ejemplo, si ustedes recuerdan, ustedes de tango nada, ¿no? Pero en el tango se dice mangando amigos y viendo usureros, ¿viste? Esta es la situación del deudor antes de la sentencia de quiebra. Realmente realiza actos que son bastante reprochables. Por eso, digamos, en el derecho concursal antiguo pasaba eso. Un juez declaraba la quiebra, algo que ya había pasado, y ese periodo, digamos, de sospecha era un periodo en donde el juez declaraba la nulidad como retroactiva para que esos bienes volvieran al patrimonio del deudor y después todo eso se pudiera realizar entre los acreedores. Esa idea, digamos, ya a principios del siglo XX se fue dejando de lado y el derecho concursal moderno dice, no, mira, la quiebra es constitutiva, la declara el juez y antes de la quiebra no hay quiebra. ¿Bien? Así que lo primero que tenés que tener en cuenta es esa idea. Antes de la sentencia de quiebra no hay quiebra. La quiebra es constitutiva. Bien, y la quiebra tiene efectos, ¿verdad? Y en la mayoría de las legislaciones del mundo, empezando por Alemania, pasando por la legislación italiana de 1942, hasta llegar a la ley 24.522, el tema de la quiebra tiene 4 efectos principales. 4. La primera es que la quiebra tiene efectos respecto del deudor y de sus bienes, o sea, de su patrimonio. Está fácil, ¿verdad? La segunda idea es que la quiebra tiene efectos respecto de los acreedores. ¿Bien? Ya acá es un poquito más complicado, pero ustedes que ya han visto este tema de la concursalidad, no te resulta difícil entenderlo, porque decís, bueno, obviamente los acreedores tienen que ir al proceso de quiebra, verificar sus créditos, lo que ustedes ya conocen, pero vamos a ver que eso se agrava un poquitito más.
¿Bien? El tercer punto es que la quiebra tiene efectos, como te acabo de explicar, respecto de los actos celebrados por el deudor en perjuicio a sus acreedores. Esos actos que ya te conté un poquitito, lo del periodo de sospecha, todo eso tiene efectos, ¿verdad? Y el cuarto punto es que los actos, la quiebra tiene efectos sobre los actos y las relaciones jurídicas preexistentes. ¿Bien? Imagínate que una empresa que está en quiebra es una empresa que tiene movimiento, tiene relaciones, tiene créditos por cobrar, tiene créditos por pagar. Bueno, ¿qué es lo que pasa con eso? Bueno, le damos un saludo Anda. a Julio Leos, que se incorporó, que puede poner el micrófono si quiere para saludarnos, y a un señor Moto G5 Plus, que debe ser un amigo que no quiere aparecer, ¿no? Así que, ¿cómo estamos, Moto G? ¿Bien? ¿Tu Hola, ¿qué nombre? tal? Perdón, llegué medio tarde. Bien, ¿Qué tal? Julián. Buenas tardes, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Estoy en horario laboral, pero hice el esfuerzo para ingresar y escucharlo. Bienvenido, que la vamos a pasar bien. No vas a perder el tiempo, te aseguro que vamos a seguir con esta clase, nos vamos a divertir. Bueno, Gracias. así tenés esos 4 efectos principales. Y lo tenés efectos con el deudor y su patrimonio, tenés efectos respecto a los acreedores, tenés efectos respecto de actos perjudiciales contra los acreedores y tenés un último set de efectos respecto de relaciones jurídicas preexistentes. Si entendiste esas 4 ideas, vamos macanudo. Vamos a la primera idea que ustedes ya seguramente han visto, que es esto de la quiebra respecto del deudor, ¿verdad? Yo te quiero contar la realidad, porque ustedes van a leer la ley y la ley la vas a leer, te vas a aprender los artículos, el 102, el 103 y una serie de cosas, y te va a parecer todo macanudo, lo vas a repetir, vas a aprobar el examen y todo es un abrazo dado. No, yo te voy a contar la verdad de lo que está pasando con las quiebras. Una persona que está en quiebra, vamos a hablar primero del sujeto persona física, es decir, tu papá, tu tío, un abuelo, tu hermano, etcétera, es una persona que ya está reventada. Es decir, él llegó a un punto de estrés que no tenés una idea del estrés que tiene ese señor. Es decir, ese señor no duerme, no come, la mujer le quiere pedir el divorcio, los hijos están muy angustiados porque el papá ya no puede pagar la cuota del colegio. En el colegio dice, miren, si no paga la cuota le voy a cambiar al chico de curso, ¿entendés? El nivel de vida cae, el auto, bueno, por ahí tenía una prenda, se lo sacan, por ahí va el tipo por Güemes y le sacan el auto, se lo secuestran. ¿Entendés? Las situaciones que vive una persona, ¿sí? Son tremendas. Entonces, el concurso preventivo o la quiebra en ese momento tiene un efecto maravilloso que es liberador, ¿viste? Y esa persona, además de los efectos que tiene la ley, que tiene todas estas cuestiones, lo que requiere es que vos le des una contención. Pues si vos me preguntás ¿para qué hay que estudiar el derecho concursal? ¿Para qué hay que estudiar el derecho concursal? Muy bien, es para contener a personas que están en esa situación de crisis, en una situación de crisis personal muy profunda, muy severa. Es un episodio en la vida muy difícil de sobrellevar. Entonces, esto que te voy a contar ahora, que son los efectos personales de la quiebra respecto del quebrado, de la persona física quebrada, tiene su sentido en las normas y ahora lo vamos a ver, pero lo que yo te quiero contar es otra cosa. Estás hablando de una dramatis persona, estás hablando de un señor que realmente merece toda tu atención y todo tu apoyo, ¿verdad? Sobre todo si es una persona que obró en la vida de buena fe y que se fundió trabajando como pasa tan frecuentemente en este país, ¿verdad? Así que imagínate ahora un bolichero, uno de los tipos que quiso poner un negocio, tenía un negocio gastronómico, le iba bárbaro, y ahora está fundido ese hombre. Los trabajadores, que eran gente tan macanuda y tan buena, que venían todos los días a trabajar, ¿sabes qué? Le están mandando telegramas pidiendo la regularización del empleo porque lo tenían media jornada, y lo que antes eran todos compañeros de trabajo, ahora son una serie de enemigos que este señor tiene, y bueno, todo el resto de cuestiones personales que te sigo contando. Bueno, encaremos por el principio. Si vos vas al artículo 102, deber de cooperación del fallido, te parece una cosa muy simple, porque parece que el artículo dice, bueno, el quebrado, desde la sentencia de quiebras, tiene que colaborar con el juez y darle toda la información, todo lo que requiera,
obviamente, esto vos ya lo conocés por el concurso preventivo, el tipo tiene que constituir el domicilio, tiene que estar a disposición, parece que no hay ninguna dificultad. Bueno, pero esto no es tan así. Este artículo recién se incorpora al derecho argentino en el año 1972 con la ley 19.20.251, y la idea de este artículo es la idea de, mirá, en el mundo de los negocios, las personas se manejan con secretos comerciales. ¿Bien? Por ahí a ustedes que no están en los negocios no les suena tanto el tema, pero yo te voy a contar cómo es. Si ustedes leyeron el Código Civil y Comercial o si estudiaron con el viejo Código de Comercio, habrán visto que los libros de los comerciantes no pueden ser objeto de requisa por parte de los jueces. Digamos, es una información bastante confidencial. Y yo te voy a contar por qué la información es confidencial. Porque cuando a vos te descubren cuál es la estructura de tu negocio, por ejemplo, a quién le compras, a quién le vendés, qué precios estás pagando, esa información es lo que hace que tu negocio funcione. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que vos sos un tipo que quiere comprar y vender pulseritas, ¿no? Y entonces, ¿dónde se fabrican las pulseritas más baratas y más lindas? Yo te digo en dónde. En Salta, donde hay muy buenos artesanos, en el norte argentino. Bueno, Macanudo, vos le comprás a un tipo que está ahí, una especie medio de colla, que está ahí haciendo pulseritas, a 2,50 pesos, acá las vendés a un montón de plata. Eso es lo que hace que ese negocio funcione, ¿entendés? Que tengas utilidad, que tengas ganancias. Esa información, es decir, la estructura de costos de una empresa, de un comercio, es un secreto comercial de primer orden. Si vos supieras, por ejemplo, qué porcentaje de cierto tipo de insumos el señor de Manolo utiliza para hacer los churros Manolo, le copias los churros mañana, ¿te das cuenta? Y el negocio de Manolo lo tiene todo el mundo y vende churros, pero fíjate que los churros de Manolo los hace Manolo y nadie más. Bueno, y como eso te puedo contar un montón de cosas más. Entonces, ese deber de colaboración supone que ya el secreto comercial frente a la quiebra no corre más. Es decir, el tipo abre todos sus libros. Los libros le son puestos a disposición del síndico, etcétera, del juez. Macanudo, el tipo ya no tiene más secretos comerciales. Es terrible, para un negocio. Es el inicio del fin. El inicio del fin. Así que ese deber de colaboración, que vos lo mirás desde el punto de vista procesal, como un deber que uno tiene frente a la autoridad del juez, en realidad tiene un componente peor, que es el tema de que el juez le puede pedir explicaciones respecto de cualquier punto que tiene que ver con las actividades económicas del concursado, y el concursado está obligado a darla. Tu pregunta seguramente es, bueno, ¿qué pasa si el quebrado en ese momento dice no te doy ninguna información? Bueno, en la jurisprudencia existen varios casos en donde el juez le impone una multa. Por supuesto que cuando la multa es a la persona física del concursado es un sujeto individual, etc., parece que no tiene demasiado efecto. Pero vos imaginate que lo que quiebra es una sociedad anónima y el administrador, que es un sujeto totalmente diferente de la persona jurídica, le enchufan la multa. Es decir, ya el tipo tiene su patrimonio en juego, así que no le gusta nada. ¿Bien? Así que ese deber de colaboración, que uno lo mira medio naif y medio gozo, no, es una cosa pesada cuando el juez se compromete con el proceso y cuando el síndico hace las preguntas que tiene que hacer y se comprometen con el proceso. Te voy a dar un ejemplo para que te des cuenta a nivel local cómo viene la mano. ¿Ustedes vieron lo de la confitería Boston? ¿Siguieron más o menos los diarios? ¿Están más o menos al tanto? Bueno, ¿cómo fue esa historia? Bueno, la historia de esa confitería es que pertenecía a una familia tradicional de la ciudad de Mar del Plata y de repente se vieron en una situación bastante delicada porque tuvieron muchos empleados de mucha antigüedad y no podían sostener esos negocios. Resulta que encontraron a unos señores, venía un austríaco, ¿verdad?, con la idea de hacerse cargo de la compañía y pagarles una cantidad de dinero, etc. Bueno, estos tipos hacen ese negocio para sacarse de encima a la empresa, pero lo hacen de una manera torpe, con dificultades, con problemas, porque bueno, algunos inmuebles estaban a nombre de la empresa, otros estaban a nombre personal de estos señores, etc. La cosa es que se lo transfieren, ¿bien? Y los tipos nuevos que agarran el negocio hacen un desastre, porque querían franquiciarlo, querían tener una red de franquicias, bueno, una serie de cuestiones, ¿bien? Bárbaro. La cosa es que todo termina en un escándalo,
ustedes habrán visto, la sociedad termina intervenida y después termina primero un concurso preventivo y después una quiebra. ¿Qué hizo el juez del juzgado 5, no, del juzgado 9 de esta ciudad de Mar del Plata? Se involucró en el tema. Se involucró en el tema, entonces le preguntaba a uno, al otro, qué es lo que había pasado, por qué, cómo puede ser que un negocio que vendía una medialuna macanuda de repente de la noche a la mañana se viene abajo, y a partir de ahí, ustedes si siguen el proceso hoy en día van a ver que el juez pidió la extensión de quiebra a un montón de personas y acciones de ineficacia respecto de otro montón de personas más. ¿Por qué? Porque se involucró, preguntó, llamó a audiencia, hizo las consultas necesarias. El síndico tuvo un rol muy predispuesto, muy vigilante. Bueno, ese es un caso que vos podés ver en donde esto del artículo 102 tiene sentido. Tiene sentido porque, ¿qué pasa? Si vos no hacés, si el juez no cumple ese rol inquisitivo, digamos, en este proceso, en la búsqueda de la verdad, resulta que la quiebra de cualquier compañía termina siendo un desastre. ¿Por qué? Porque cuando se declara la quiebra de alguien, la realidad es que todo el patrimonio ya está carcomido. Es muy triste verlo. Te voy a poner un ejemplo. No sé si recuerdan, qué sé yo, negocios como Pampita u otros. Cuando llega el momento de la quiebra, los trabajadores, ¿sabes qué? Se llevaron los manteles, se llevaron, como les deben plata, se creen con derecho a afanarse las cosas. Eso ocurre todo el tiempo. Por eso vas a ver después un tema muy especial en materia de seguros en la quiebra. Bien, yo he visto empresas geniales, que eran buenísimas, por ejemplo, acopios de cereales. Llegó el momento de la quiebra, los silos no tenían motores, o sea, los acreedores se robaban cosas, los trabajadores se robaban cosas, las cosas quedaban descuidadas. Los mismos deudores agarraban y se llevaban las cosas para venderlas y poder subsistir. O sea, cuando vos llegás, cuando llega el síndico a la incautación, ¿viste?, de los bienes, la verdad es que lo que no quedó nada. Entonces, solamente un rol muy diligente del juez y de la sindicatura puede llegar a recomponer el patrimonio que está fallido, ¿verdad? El patrimonio que está insolvente. Vos me dirás, bueno, ¿qué incentivo tiene el juez para hacer esto, verdad? Bueno, primero tiene el incentivo de atender a los acreedores, pero si ustedes ven en la mayoría de las quiebras de esta ciudad, el primer incentivo que tiene el juez es sacarse de encima el problema social que tiene con los trabajadores. Para lo cual el derecho concursal, tanto en el concurso preventivo de la quiebra, tiene una atención muy especial. Porque es un problema social muy grave. Es decir, cuando vos tenés una empresa de 300 tipos, quedan todos en la calle, tenés los 300 tipos golpeando la puerta del juzgado, entonces el juez tiene que hacer algo. Entonces, lo que hace es tratar de juntar primero la mayor cantidad de información posible para tratar de recomponer ese patrimonio del mejor modo posible para que haya la posibilidad de que, no te digo se cancelen todos los créditos, porque es a veces un imposible, pero al menos se trate de atender la mayor cantidad de necesidades que se pueda. Bien, así que eso es el tema del 102, no crean que es un artículo sonso, al contrario, da inicio a un montón de cosas. Después tenés el tema de la prohibición de salida del país, que tiene el concursado, el quebrado persona física, y que tienen los administradores de la sociedad quebrada. Bien, hasta el periodo de informe general, el fallido no puede salir del país, tiene que pedir una autorización especial y después esa prohibición se puede prolongar por 6 meses más, hasta 6 meses más, por razones fundadas. Generalmente cuando es una quiebra con falta de activo, ¿verdad?, normalmente le prolongan eso porque hay una investigación penal en trámite muchas veces y bueno, todo eso se va prolongando para saber dónde fue a parar esto. En el pasado, ustedes habrán visto que el tema de la quiebra tenía una serie de connotaciones muy divertidas, en donde al tipo lo ponían desnudo a saltar sobre una piedra y ridiculeces de ese tipo. Lo interesante es que al quebrado lo consideraban una especie de incapaz de pleno derecho. Y ustedes recuerdan el viejo Código Civil de Dalmacio Vélez Arfe, artículo 1160, etc., verán que tenía ese sesgo. En la actualidad, no se piensa de esa manera, el quebrado no es un incapaz bajo ningún punto de vista, no lo es, pero tiene severas restricciones para administrar y disponer sus bienes y severas restricciones a sus libertades. Ya vimos que ya perdió el tema del secreto comercial y ahora también pierde un poquito de libertad ambulatoria. No puede salir de la Argentina sin pedir autorización judicial. Los jueces
cuando tienen que el quebrado viajar, no tienen tantas dificultades. Ahora, ¿qué es lo que se ve en la práctica? Bueno, el efecto de la quiebra es bastante espectacular porque apenas se declara la sentencia de que se decreta la sentencia de quiebra, se libra ese oficio a migraciones, ¿verdad? Y se le hace saber que el señor tal o los administradores de la sociedad tal resulta que no pueden salir de Argentina. Eso se anota en migraciones y los de migraciones son gente muy severa, en el sentido de que una vez que inscribieron eso, es muy difícil que después lo levanten sin otra orden judicial que la revoque. Entonces, pedir la autorización, comunicarse las migraciones y una serie de pasos que se dan burocráticos hace que muchas veces la falta de diligencia de los abogados del fallido termine condenando al fallido a estar en Ezeiza como un salame esperando que salga y el avión lo pierde, ¿viste? Porque no llegó el oficio, no llegó esto, no llegó lo otro. Así que es un tema delicado desde ese punto de vista. Generalmente los jueces dan la autorización, pero el problema ahí lo tenés naturalmente en migraciones. Después tenés otro efecto respecto de las libertades del fallido, que es el tema de la interceptación de la correspondencia. Al tipo normalmente, al buzón le llegaban ciertos diarios, ciertas cosas, bueno, todo eso, que ahora es electrónico y que casi no tiene sentido, termina siendo interceptado en el correo y a veces se devela, una vez cada tanto, algún aviso del banco, de un banco extranjero, donde llega el resumen de cuenta, de una cuenta que nadie sabía, ¿viste? Es medio raro que esto sea así, pero alguna vez ha pasado. La verdad es que hoy en día las comunicaciones son todas electrónicas y todo esto de la interceptación electrónica hecha al modo de la ley 24.522 es algo que no tiene mucho sentido que digamos. Bien, después un efecto tremendo de la quiebra es que el quebrado queda inhabilitado. Ustedes habrán visto el tema de la rehabilitación, este señor queda inhabilitado, es decir, no puede ejercer el comercio. Y esto lo dice la ley de quiebras, pero resulta que hay un montón de otras leyes alrededor de la ley de quiebras que dicen cosas parecidas, porque si vos decís, quiero ser despachante de aduana, no podés ser despachante de aduana. Quiero trabajar en la bolsa, no podés trabajar en la bolsa. Quiero ser director de un banco, tampoco. Bueno, es decir, hay una serie de inhabilidades, ¿verdad?, que tienen que ver con el tema del quebrado, en donde el tipo hay ciertas actividades que no puede desarrollar. Bueno, esto yo creo que ustedes ya lo han visto, probablemente lo han leído en la ley y se los han contado el resto de los profesores. Ahora vamos al punto que realmente quiero llegar, que es al tema de, ustedes verán que la ley en este punto está hablando siempre del fallido persona física, pero guarda que las personas jurídicas son los principales sujetos que quiebran, ¿verdad? Y ustedes me van a preguntar, ¿qué pasa con las personas jurídicas? Bueno, las personas jurídicas, ustedes habrán visto artículo 94, inciso 6 de la Ley de Sociedades, cuando se declara la quiebra, las empresas, las sociedades caen en disolución, se disuelven. ¿Esto quiere decir que pierden su personalidad, etcétera? No, no quiere decir nada de eso. Lo que sucede en la disolución y en el tránsito de liquidación, en este caso una liquidación falencial, es que el objeto de la sociedad se restringe a los actos de liquidación, ¿verdad? ¿Los administradores siguen administrando? Sí, viejos, siguen administrando, siguen siendo directores, porque todavía tienen muchos actos que realizar dentro del proceso concursal mismo. Imagínate que pueden impugnar los créditos que se van a presentar a verificación, pueden observar el informe general, pueden defender a la empresa respecto de los temas vinculados al pasivo falimentario sin ninguna restricción. ¿Qué pasa con la asamblea? ¿Qué pasa con los socios? Bueno, ¿pueden haber asambleas de socios? Sí, por supuesto que pueden haber asambleas de socios. Entre otras razones, porque la quiebra es un trance que se puede concluir. Es decir, la quiebra puede terminarse no solamente por la liquidación, sino que puede terminarse por avenimiento, por pago total, es decir, y por variantes incluso mixtas. Es decir, puede haber una especie de, por ejemplo, liquidación que fue insuficiente y luego pago total. Vos me dirás, che, pero ¿cómo puede ser que los socios de repente les aparece guita y empiezan a pagar? Bueno, porque la que quiebra es la sociedad, no quiebran los socios cuando la sociedad tiene responsabilidad limitada, es una sociedad anónima, ¿verdad? Entonces, los socios en determinado momento pueden decidir aumentar el capital, hacer aportes para salir a pagar los créditos
de la empresa que está en quiebra y la quiebra se termina por pago total. O se termina por avenimiento, que es que el mismo sujeto fallido, quebrado, llega a un acuerdo con sus acreedores de manera privada, fuera, y concluye el proceso. Bien, ¿qué pasa en ese caso con la persona jurídica? Bueno, vuelve a ser la persona jurídica que era antes. Es decir, no es que se le cancela la matrícula, ni nada, pero puede seguir operando. Hay muchos casos en donde esto se hace por alguna razón especial. Por ejemplo, hay empresas que por haber tenido cierta trayectoria comercial en materia de obra pública, ¿verdad?, son antecedentes para futuras licitaciones que son muy relevantes. Entonces, hay veces que el cadáver de una empresa que tuvo una trayectoria en la obra pública termina siendo útil para alguien. Y ese alguien dice, bueno, mira, la quiebra esta quedó hace años que está ahí, voy a poner esta guita y yo quiero comprar esta empresa como está, voy a resolver este problema de este pasivo, porque de esta manera yo me voy a hacer de los antecedentes para futuras licitaciones que esta empresa tenía por haber trabajado bien hasta su desgracia. ¿Bien? Así que eso sucede, no es algo que sea muy infrecuente, yo lo he visto varias veces. Bien, después vamos al punto que es el entretenido, que es el tema del desapoderamiento. Ustedes ya vieron en el derecho concursal, en materia de concurso preventivo, el tema del desapoderamiento atenuado, que es una especie de cosa más o menos, en donde el tipo tiene una administración controlada por el síndico y donde hay algunos actos que no puede realizar, los actos a título gratuito, los actos de disposición, sin autorización previa, bueno, todo ese tipo de cosas que ustedes habrán visto. Ahora, en mi opinión, el desapoderamiento no es atenuado. ¿Es o no es? ¿Viste? Yo no tengo esa. Para mí el concurso preventivo tiene esas restricciones, pero eso para mí no es. El desapoderamiento para mí está en la quiebra. El doctor Garaguso cree que en el concurso preventivo hay uno atenuado y en esta es más severo. A mí me parece que desapoderar es te saco los poderes. ¿Viste? Y en este caso, el desapoderamiento supone que el fallido pierde las facultades de administrar y de disponer de sus bienes, del patrimonio, con algunas excepciones que vamos a ver. Las pierde y quedan en manos de la sindicatura, ¿verdad? Quedan en manos de la sindicatura. La primera cuestión es, desapoderamiento, su naturaleza jurídica, no supone que vos perdés la propiedad de las cosas. Las cosas siguen siendo tuyas, vos sos propietario de eso, ¿verdad? Pero lo que no tenés son las facultades de administrar y de disponer. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien. ¿Y vos qué perdiste ahí? Es un efecto que surge de la propia sentencia de quiebra, o sea, opera, como se dice en latín, ope legis, quiere decir, por el solo hecho de la sentencia de quiebra, vos ya estás desapoderado. Es increíble que un papelito dictado por el juez, con la firma de un juez, tenga ese efecto. ¿Bien? Es realmente impresionante. Ahora, el desapoderamiento no supone que vos perdiste contacto con los bienes, no perdiste la posesión ni nada por el estilo, ¿verdad? Lo cierto es que perdiste solamente esas dos facultades. Y una vez que se dicta el desapoderamiento, que como te digo es automático, lo que ordena el juez es la incautación de los papeles y de los bienes del fallido que el síndico va a tomar un poquito más adelante, porque se ordena el mandamiento, se trata de identificar los bienes, es decir, la diligencia de incautación es siempre un trámite que, aunque vos leas en la ley que es algo automático, la verdad es que lleva su tiempo, generalmente interviene un escribano, porque hay que hacer un inventario. Imagínate lo quebrado que puede un establecimiento como una ferretería. Imagínate que vos, síndico, caes a la ferretería y 5.000 tornillitos, o sea, es un lío hacer un inventario de todo eso. El síndico ahí adquiere una responsabilidad enorme, porque a partir de ahí, desde el punto de vista fiscal, por ejemplo, y desde el punto de vista jurídico, el síndico empieza a ser responsable por una cosa que no es de él, ¿verdad? Entonces es complejo el tema de la incautación y de esto de que el síndico se haga de todos esos bienes y empiece a custodiarlos y a resguardarlos, ¿verdad? Para luego poder realizarlos, que es el destino natural de toda quiebra, que es la liquidación. ¿Bien? Un tema interesante es que en la liquidación normal de una sociedad, ustedes vieron que
la liquidación supone la realización del activo para la cancelación del pasivo. ¿Bien? Eso es la liquidación normal. La liquidación falencial, la liquidación en la quiebra, es un poquito más, porque no es solamente realizar el activo para cancelar el pasivo, sino que acá tenés privilegios, es decir, el pasivo se realiza de acuerdo a cierto orden. Después acá tenés algunas cositas más, que es la recomposición del patrimonio del fallido, es decir, no solamente vamos a realizar el activo, sino que vamos a tratar de recomponer ese patrimonio que, en razón de los actos que pudo haber llevado el deudor antes de su declaración de quiebra, pudo haberse mermado, ¿verdad? Entonces, no es una liquidación como la societaria, la liquidación concursal. Tiene una serie de características que la distinguen, que la hacen propia. ¿Bien? Bueno, macanudo. Sigamos con el tema del desapoderamiento. El tipo pierde todos sus bienes a ese momento. Y todos los que adquiera, hasta la rehabilitación. O sea, el tipo no solamente pierde los bienes que tiene, sino los futuros también hasta que se rehabilite. Así que ten en cuenta esa medida, ¿verdad?, del desapoderamiento, el efecto tremendo que tiene. No lo tiene solamente para el momento presente y en relación al pasado, sino en relación al futuro y hasta la rehabilitación, ¿verdad? Rehabilitación que, como ustedes saben, tiene un plazo de tiempo limitado, de 1 año, o sea, estás 1 año con este tema, pero que ese año, si tenés una causa penal, se puede ir prolongando hasta que cese el tema de la causa penal, y normalmente los jueces no son tan ágiles para disponer la rehabilitación de las personas. Se los puedo asegurar. La quiebra es un procedimiento siempre burocrático, siempre lento, siempre con temas, es decir, no es algo que opera de una manera automática. Bien, hay ciertos bienes que quedan fuera del desapoderamiento. La primera es muy fácil, todos los bienes inembargables están fuera del desapoderamiento. Está macanudo, es fácil de entender. Obviamente que los bienes que son de terceros, por ejemplo, cuando hablan del usufructo de los bienes de los hijos, todo eso, también quedan fuera. No le van a sacar a los terceros cosas porque estén en manos del fallido, ¿verdad? Y después lo que tenemos también son algunos temas bastante peculiares. Por ejemplo, el fallido está autorizado a realizar tareas artesanales y profesionales, siempre y cuando la profesión sea de esas en donde ser quebrado no le implique la cancelación de la matrícula, ¿verdad? O sea, cualquier oficio, cualquier profesión se puede desarrollar. Pero lo que obtenga de todo eso, ¿verdad? Supongamos que gana un montoncito, resulta que es susceptible de ser desapoderado. Solamente la parte inembargable es aquella que no va a poder ser tocada. Así que el señor tiene una restricción bastante severa, aún trabajando y aún tratando de ejercer su oficio y su profesión. Te vas a preguntar, por ejemplo, qué pasa si ese señor en determinado momento recibe una herencia. Hay un artículo dedicado al tema, y acá se invierte el tema, porque en principio cuando alguien hereda, lo primero que se trata es de resolver las deudas de la sucesión, o sea, las deudas del causante. Imagínate que el fallido tenía a su papá, que era millonario, ¿verdad? Y se muere, ¿no? El fallido en principio estaría macanudo diciendo, bueno, voy a recibir todo esto. En el orden natural de las cosas, primero se atenderían los gastos de la sucesión, se atenderían a los acreedores del muerto y después el saldo quedaría para el heredero, ¿no? Pero acá la ley de concursos invierte el orden y resulta que no es así. Primero se atienden a los acreedores del fallido, heredero, y después, por último, a los del causante. Y la verdad que la solución de la ley es una solución muy controversial y muy poco justa, porque imagínate que el acreedor del causante, a la hora de contratar, tuvo en mira el patrimonio del muerto y no del heredero, que era un tarambana que terminó en quiebra, ¿viste? Así que esa solución legal a mí me parece muy discutible y no la veo bien. Macanudo, ¿entendimos? Junto con el desapoderamiento viene otra medida espectacular, que es la pérdida de legitimación para obrar por parte del fallido. Es decir, ya el fallido acá en los juicios no tiene nada que hacer y es sustituido por el síndico.
Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Porque por ahí el fallido se tiene que defender, tiene algunos juicios. Bueno, obviamente que los temas de familia, todo eso no pasa nada. El señor ahí no va a ser sustituido, porque entre otras cosas están fuera del desapoderamiento, por ejemplo, todas esas acciones personales, todo lo que tiene que ver con juicios por daño moral. Tenemos un alumno que ladra. ¿Quién? A ver, ¿quién? Identifíquese, ¿no? ¿No? Bien, sigamos. Así que imagínate que esos bienes no es que pierde legitimación, y obviamente que el fallido tiene toda la legitimación del mundo para interponer recursos respecto de la quiebra, para hacer su incidente de reposición de la quiebra, para impugnar los créditos, y todo lo que tiene que ver con el pasivo, este hombre va a estar legitimado para discutirlo. Ahora, cuando una persona quiebra, no solamente tiene deudas, sino que tiene créditos por cobrar. Tiene muchos créditos por cobrar. Si vos lo dejás al fallido manejar esos créditos por cobrar, ¿qué va a pasar? Se va a quedar con la guita, así de simple te lo digo. Entonces, la solución de la ley es que eso lo haga el síndico, es decir, que el síndico vaya detrás de las deudas que pueden tener algunos con el fallido y trate de hacer que esos bienes ingresen a la quiebra. Muchas veces te puedo asegurar, cuando alguien quiebra, a veces vos ves sus bienes y sus bienes no son muy significativos, sobre todo en materia de empresas que hacen obra pública, cosas por el estilo. Por ahí los bienes no son muy significativos, pero por ahí la empresa tiene un juicio contra el Estado que puede llegar a ganar. Por ejemplo, en el caso Correo Argentino, la jugada de la familia Macri es decir, mirá, yo debo todo este montón de plata, pero a mí el Estado me debe más. Yo tengo un juicio contra el Estado, ¿verdad? Por el tema de la concesión, por una serie de derechos que no me reconocieron, por una serie de incumplimientos del Estado. Entonces, está bien que yo debo esta plata, pero tengo mucho para cobrar, ¿verdad? Y tratan de compensar eso en donde la cosa viene mal por una razón que les voy a contar. Bueno, ustedes lo habrán visto. El concurso suspende el curso de los intereses. Ahora nos vamos a meter en otro tema, que es el tema de los efectos de la quiebra respecto de acreedores, ¿no? Ustedes habrán visto que el concurso suspende los intereses, ¿verdad? Obviamente la quiebra también. ¿Ven? Imagínate que hoy en día, cuando vos quebrás, tu pasivo se cristaliza y ya no hay más intereses de ahí en más. La inflación te come todo el crédito, te lo come todo. Y hay otro punto también muy divertido de ver, es que las obligaciones no dinerarias, obligaciones en moneda extranjera, se convierten en moneda de curso legal a la fecha de la quiebra. Imagínate que vos quebraste hace, no sé, 2 años, con el dólar a 20, macho, quebraste. ¿Entendés? Si tenés que levantar la quiebra hoy y tenías los dólares en algún lado, bien, con 2 pesos levantaste la quiebra. Entonces, ese efecto que tiene la ley respecto de la conversión de obligaciones no dinerarias en moneda de curso legal a la fecha de la quiebra es un efecto muy espectacular respecto de los actos de los acreedores. Después está todo el tema de la concursalidad que ustedes saben. Los acreedores que pueden ser de las quiebras, si la quiebra es una quiebra directa, o pueden ser acreedores de una quiebra que fue indirecta. Entonces tenés acreedores del concurso que pasan directamente derecho viejo a la quiebra, y tenés los nuevos acreedores que son los postconcursales, que van a tener que ir a verificar en la quiebra de este muchacho. Tenés esas 2 categorías de acreedores dando vuelta. Acá te quiero contar una cosa que después la vas a ver seguramente en alguna clase con un poco más de detalle, pero te lo quiero ir anticipando. Imagínate que vos tenés un concurso preventivo, llegaste a un acuerdo muy simpático con tus acreedores, le dijiste, mira, te voy a pagar el 50% de los créditos a 10 años, ¿no? Macano. Vos pagaste una cuota, 3 cuotas, 4 cuotas, a la 5ª cuota te mancaste, te pidieron la quiebra y quiebra, ¿no? Ese acreedor cobró algo en el concurso preventivo, ¿verdad? Cobró algunas cuotas, pero además está la quita que vos negociaste con él. Lo lógico es que ese acuerdo se resuelva, es decir, vuelva el crédito a renacer del modo en que había sido verificado, se descuenten los pagos realizados y ese acreedor
¿verdad?, vaya a verificar o se verifique en la quiebra por el saldo. Bueno, esto no es así por efecto de la novación concursal. ¿Entendés? Del concurso preventivo. No es así. Entonces, te quiero mostrar la injusticia que es este sistema legal, para que lo veas. Vos sos el acreedor del concursado. Llegaste a un acuerdo, resignaste la mitad de tu crédito. Te pagaron un poquito, ¿verdad? Pero resignaste. La empresa se quiebra. Y vos vas a la quiebra por ese crédito que estaba mermado en ese 50%. ¿Bien? Bien. El acreedor postconcursal, ¿bien?, va a ir a la quiebra por el 100% de su crédito. Es decir, ese acreedor posterior al concurso preventivo, la empresa quiebra, va a verificar el crédito sin ninguna quita. ¿Me seguís? Sin ninguna quita. Entonces vos tenés un acreedor que fue muy gaucho con el deudor concursado, le cedió el 50% de su crédito para llegar a un acuerdo, para tratar de que la empresa renazca. Ese muchacho va a ir con la quita pactada. Y el otro, que es un acreedor que llegó después, va a entrar con el 100%. ¿Entendés? Entonces tenés ahí un problema, y es que los acreedores anteriores a la quiebra, que venían del concurso preventivo, van a cobrar conforme al acuerdo que tenían, y los nuevos acreedores van a entrar con todo su crédito. Entonces, cuando vos ves la composición de ese pasivo, te vas a dar cuenta que los pobres tipos que estaban en el concurso preventivo salen perdiendo en la liquidación final, ¿viste? Cobran mucho menos, ¿verdad? Es muy triste y es muy difícil verlo así, pero es la realidad de nuestro sistema legal, que aceptó este tema de la novación concursal y que no resuelve. Digamos, el acuerdo preventivo es una especie de negocio concursal que después no se resuelve por la quiebra, en el sentido de que tiene efectos incluso post-quiebra. Bueno, después tenemos el tema de los efectos de la quiebra respecto de las relaciones jurídicas preexistentes, que tienen que ver con una serie de contratos que ustedes van a ir estudiando. Hay algunos tips que me parecen interesantes de ver. Por ejemplo, en el contrato de seguro, yo se los anticipé, el contrato de seguro de daños patrimoniales es un contrato que no se resuelve por la quiebra. ¿Por qué? Porque aunque el quebrado no siga pagando las primas del seguro, resulta que la ley dice, mira, la cobertura la seguís teniendo, ¿verdad? Si alguien se afana algo del patrimonio del fallido, ¿verdad?, el seguro lo tiene que cubrir a esto. Y en su caso, la empresa de seguro tiene que presentarse a verificar por las primas impagas. Es una solución un poquito injusta con la compañía de seguro, pero es una solución que trata de atender el tema que yo te acabo de comentar, que es el drama de la quiebra, que es el drama de ver un patrimonio que se está arruinando. Mirá, en la sociología está muy estudiado, hay algunas cosas que están estudiadas. Una vez unos sociólogos, te lo digo para que te entretengas un poco y salgas de la ley y del derecho, una vez unos sociólogos hicieron un experimento que fue el poner en una villa miseria un auto nuevo 0 kilómetros. Y lo pusieron ahí, el auto nuevo 0 kilómetros, con todos los vidrios sanos, todo muy lindo. Resulta que tardaron en afanarse las piezas del auto 3, 4, 5, 6 días, ¿verdad? Después pusieron en el mismo auto, en el mismo lugar, con los vidrios rotos. ¿Sabes qué? A las 2 horas no quedó nada. Es decir, cuando algo está un poquito roto, la gente no tiene problema en destrozarlo, ¿entendés? Con una empresa pasa lo mismo. Cuando alguien ve que la empresa se está cayendo, los acreedores, los trabajadores, los directivos, todos agarran algo y se van. Entonces, el tema de litigar en esto, el tema de ejercer la profesión en concurso preventivo, en concurso y quiebra, que te puedo asegurar que, a diferencia de lo que te puede estar ocurriendo, que decís, ¿qué embole es estudiar esto? Te puedo asegurar que es un ejercicio profesional divertido. Es un ejercicio profesional que vale la pena. Es un ejercicio profesional en donde ves a personas que están quebradas de verdad, anímicamente. Tenés que tener una empatía muy especial con estas personas, tenés que tener una cabeza muy especial para sacar a esas personas de esa situación, para hacer que esos negocios vuelvan a funcionar. Tenés que tener una personalidad y una manera de trabajar muy, muy interesante, muy activa, muy encima de las cosas. Así que es algo lindo de hacer, no es una situación
que sea fea. Y en la Argentina, donde las crisis son recurrentes, el derecho concursal es un derecho que vale la pena conocer, saber. Por eso, al margen de que leas la ley, des el parcial, etcétera, interesate por los concursos de las quiebras, porque es algo que en tu vida vas a ver muy seguido en tu vida profesional, y si lo manejas más o menos bien, la vas a pasar bien. Va a ser un ejercicio profesional que vas a disfrutar. Bueno, eso es lo que yo sintéticamente quería decirles. Si le agrego más cosas, me parece que los voy a aburrir y van a perder un poquito la esencia de lo que quería transmitirles. Yo voy a quedar siempre a disposición de ustedes. Ustedes me escriben cuando quieran, ya les repito. Mi correo electrónico jose@botelli.com.ar. Tengo mi grupo de Facebook, que no es un grupo oficial de la cátedra, ¿no? Es un grupo mío, se llama Derecho Concursal UNMDP. Te repito, por ahí, Julián, vos no estabas. ¿Qué vas a encontrar ahí? Ahí vas a encontrar videos, conferencias de profesores que son interesantes. Por ejemplo, vos, seguramente ustedes habrán oído nombrar a algún profesor hablar de algunos próceres de derecho concursal, como Héctor Alegría. Bueno, todas esas, vos querés una clase de Héctor Alegría, yo la tengo. Vos querés escucharlo a Lorenzetti, lo tengo. Y vale la pena tomar contacto con eso. Vale la pena de escuchar gente que tiene una buena oratoria, vale la pena leer cosas que estén bien escritas, vale la pena ver material diferente. Así que ese grupo de Facebook en donde vos te vas a hacer amigo y vas a estar toda la vida. Yo te voy a tener siempre ahí. Además hay muchos autores de derecho concursal que están en ese grupo, Ariel Dazo, Francisco Jungenbach, un montón que están ahí y que cada vez que subimos algo, que subo algo, algún comentario hacen, alguna cosita ponen, vale la pena, por lo menos los vas a conocer y es algo entretenido también. Un tema que sí les quiero decir antes de terminar es, no crean ustedes que esto del derecho concursal, todo el mundo, los profesores, la tienen clara, de ninguna manera. El derecho concursal se construye todos los días. No es algo que una persona puede decir, soy dueño de la verdad absoluta, esto es así, de ninguna manera. Ahora hay varios proyectos de ley que van a modificar algunos aspectos de la legislación concursal y seguramente en el transcurso de las crisis argentinas van a haber otros, ¿verdad? Y lo que hoy era un pecado, mañana es una virtud. Así que es algo dinámico. Nadie se puede creer con mucho derecho. Cualquier idea que tengas, creativa, interesante, vale la pena analizarla, mirarla. No es algo que, digamos, es como, qué sé yo, un derecho estático, como el derecho fiscal, que es así hasta que viene la ley. No, acá los jueces interactúan con la ley, hacen nuevos fallos, se generan nuevas doctrinas, se generan nuevas ideas, se trata de salir adelante, se trata de ayudar al pequeño y mediano empresario, se trata de resolver el problema social de la quiebra de la gran empresa, es decir, y el problema del consumidor, que es otro problema muy grave también. Así que esas son las ideas, ¿no? O sea, es un derecho abierto, no está cerrado a dogmas. Eso es lo que quería transmitirles. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, algo que les pueda resolver? Yo tengo una preguntita re cortita. Recién cuando habló del tema de las compañías de seguro y de la posibilidad de que nada, respondan aunque no estén pagando la prima y luego concurran al proceso. ¿Concurren como acreedores quirografarios? ¿Tienen algún tipo de privilegio? Sí, concurren como quirografarios sin ningún privilegio porque las primas de seguro no tienen privilegio alguno. Es bastante triste, porque yo no sé si habrás visto vos que cuando estudiaste concurso preventivo había una cosa interesante que eran los contratos con relaciones jurídicas preexistentes, en donde cuando se autorizaba la continuación del contrato, a ese señor le daban una pequeña preferencia, ¿verdad? Por haber confiado en el deudor, ¿verdad? Le daban un privilegio como si fuera un gasto de concurso. Eso pasa en esos casos, pero acá en las compañías de seguros es una especie de carga pública, ¿viste? Que terminan. Lo mismo pasa con el tema de la publicación de edictos en las quiebras. Vos imaginate que el quebrado no tiene, primero no tiene un SOPE y segundo es que nadie a la cual le declaran la quiebra se siente muy feliz de ir a poner los gastos para la publicación de edictos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es una carga pública del diario del lugar el publicar el edicto de la quiebra y después se presenta a verificar por el costo que tuvo la publicación. Así que suceden esas cositas. El resto de los temas, chicos, es entretenido leerlos
les vuelvo a repetir, pensando en la persona dramática, en el señor que está viviendo esto. O sea, si vos estudiás las normas como si fueran aplicables a seres marcianos, qué sé yo, no sirve esto. El derecho concursal es algo para la realidad de la crisis. Sirve para eso. Es decir, lo tenés que mirar en función de eso. Es decir, abrite el diario hoy en día, fíjate los problemas que tienen las grandes empresas, muchos están esperando concursarse, muchos están mirando si va a haber bueno, y ahí te vas a dar cuenta para qué sirven todas estas normas y cuáles son las estrategias que se pueden llevar adelante para tratar de resolver los problemas. Así que esa es la idea, chicos. Bueno, ¿alguna cosita más? ¿No? Bueno, los dejo descansando, que tengan un hermoso fin de semana, que disfruten de la vida, que disfruten de estudiar. Estudiar es lindo, estudiar hace bien, estudiar está bueno, abrir la cabeza a cosas nuevas, abrir la cabeza a situaciones. Lo que están viendo hoy en día es una de las crisis más severas que tiene nuestro país, así que estudiar derecho concursal en este momento está bueno mirándolo como una solución a los problemas que pueden llegar a existir y que se pueden venir. Así que pásenla muy lindo, estudien con alegría, yo quedo a disposición de ustedes, cualquier cosa me escriben, por cualquier tema, si me dicen, no, mirá, quiero hablar de un tema de privilegios, yo estoy a disposición. Te voy a dar mi perspectiva, te voy a dar lo que pienso, a veces puedo coincidir con algún profesor de acá, a veces no, pero por lo menos vas a encontrar algo que te pueda ser útil y no te vas a quedar con la duda. ¿Listo, chicos? Perfecto, gracias, doctor. Nos Gracias. vemos. Muchas gracias, buenas noches. Quedamos a disposición, en contacto.